Vamos a compartir juntos la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de los jueces, vamos a ir ahora al capítulo número 6. Uno de los jueces más conocidos es Gedeón. Hay mucho para hablar de Gedeón, pero nosotros vamos a detenernos solo en una parte de esta historia. Jueces capítulo 6. Pasamos a Otoniel, el primer juez. Pasamos a Ahod, a Sangar, que se habla poquito. Débora y Barak, ahí en el capítulo 4. Está también ahí el 4 y el 5 hablando de Débora y Barak. Y después, a partir del capítulo 6, arranca entonces Gedeón. Jueces capítulo 6, vamos a leer ahí los primeros 32 versículos. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esto es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? El espiral que habíamos contado la clase pasada, donde los hijos de Israel empiezan a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice: y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligían, a los cuales eché de delante de vosotros, y les di la tierra, y les di su tierra, y les dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra están. Pero no oyeron ni obedecieron a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, dice el verso 11, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor Jehová, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos ha sacado Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y no nos ha... Perdón, me sonó el teléfono. Volvemos de vuelta. ¿No nos ha sacado Jehová de Egipto? Verso 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo
el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levaduras de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encima. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él, Gedeón, lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levaduras, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo esto, Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Aconteció, dice el verso 25, ya estamos terminando, que la misma noche que le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habréis cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Hasta el 27 nada más, no vamos a seguir hasta el 32 como había dicho, sino que era hasta acá, hasta el 27. Una lectura un poco extensa, pero que nos cuente un poco la situación en la que se encontraba este siervo de Dios. Habíamos dicho que justamente parecía esto, ¿no? Este ciclo que el pueblo se olvidaba del Señor y se enfriaban, y eso los hacía justamente cometer pecados, y cuando estaban en pecados el pueblo clamaba a Dios y Dios les libertaba, les mandaba un libertador, y mientras el libertador estaba vivo el pueblo tenía cierta paz, y después de vuelta volvía el ciclo a repetirse. Decíamos que acá está el primer llamado de Gedeón. Decíamos el pueblo estaba atosigado por el pueblo que habíamos leído acá, los madianitas. Eran una multitud, un pueblo gigante. Dios en los capítulos siguientes, les invito a que lo sigan leyendo, hace un milagro extraordinario y le da la victoria a Gedeón de una manera milagrosa, demostrando el poder de Dios. Pero yo quería detenerme en este tiempo o en esta noche en las cosas y en la vida de Gedeón, ¿no? En primer lugar, vemos ahí a un Gedeón cuando se lo menciona a partir del verso 11, donde el ángel de Jehová se le encuentra. Vemos un Gedeón que está un poco confundido, y en realidad también está escondido, escondido y confundido, podríamos decir. Es la primera impresión que nos da de la vida de Gedeón. Un tanto particular la situación en la que él se encontraba. Dice que justamente por estos robos, estos saqueos que producían los madianitas, el pueblo se fue a vivir a las cuevas. Y en esa cueva dice que Gedeón estaba ahí escondido, y estaba, dice el texto 11, Gedeón estaba, dice, sacudiendo el trigo en el lagar, dice, para esconderlo de los madianitas. Era un poco, como decíamos, no estaba escondido y estaba un poco confundido, porque estaba él, la situación es un poco particular. O sea, él estaba, dice, sacudiendo el trigo. Esto era una actividad que se hacía, que justamente se hacía al aire libre. El trigo el grano tenía como una cascarilla, entonces, ¿qué se hacía? Al aire libre, con una pala que en realidad era como un tridente,
se tiraba el trigo para arriba y el mismo trigo caía en el mismo lugar, pero el viento hacía que justamente la cascarilla se volara y el trigo cayera. O sea, para que nosotros lo podamos entender, yo me di cuenta de que es similar a la piel del maní. Ustedes vieron los maní con piel, ustedes agarran un manojo de maní y empiezan a hacer así y la piel como que se despega del maní. Entonces después, cuando vos lo tirás para arriba y soplás despacito, la cáscara del maní vuela, pero el maní por el mismo precio, por su propio peso cae y vuelve a quedarse en la mano. Un poco era eso lo que estaba haciendo Gedeón. Pero estaba haciendo eso, dice en el texto, dice que lo aclara, parece una paradoja, ¿no? Dice en el lagar. El lagar era como una palangana gigante que servía para hacer vino, no era para trillar el trigo. Era una cosa, el lagar es la típica, el típico lugar donde se pisan las uvas. No sé si alguna vez habrán visto alguna película, algunas fotos. Es como una palangana, una especie de palangana un poco más grande, redonda, donde se tiran las uvas, y las uvas se empiezan a aplastar y ahí después empieza a salir el jugo donde después se lo deja fermentar y se hace el vino. Ese era el lagar. Gedeón estaba en esa situación, estaba escondido y estaba sacando trigo, pero la idea justamente es esa, ¿no? La de estaba haciendo un trabajo artesanal, pero un trabajo dedicado y no era para producir grandes cosas. Seguramente era solamente para autoabastecerse él y su familia, porque lo que estaba haciendo no podía hacer con mucho trigo eso. Solamente lo podía hacer con poco trigo, pues tenía poco lugar para poder hacerlo. Y es interesante esta situación en la que se encuentra Gedeón, porque Gedeón está un poco, como decíamos, ¿no? Está escondido y un poco está confundido. Y el ángel de Jehová se le aparece. Y ahí es donde Gedeón empieza a hacer esa transformación, ¿no? Primero él le dice al Señor, el Señor le dice, varón esforzado y valiente. Dice, ve con esta tu fuerza, que vas a vencer a los madianitas. Yo te voy a dar la victoria. Y el Señor, y Gedeón le pregunta un poco, ¿no? Diciendo, ¿Cómo vas a ayudarnos si seguramente nuestros padres están diciendo, hablan maravillas de vos y nosotros la verdad que no vemos ninguna maravilla? Al contrario, vemos que el pueblo nos apremiaba. Nosotros hemos leído, y ahora después en un ratito vamos a hacer mención a los primeros capítulos, pero el texto es claro, ¿no? El pueblo estaba en esa condición, en esa situación, porque habían desobedecido a Jehová, estaban lejos de Jehová, se habían entregado a los dioses paganos. Y un poco Gedeón estaba, como decimos, ¿no? Confundido, tratando de buscarle y de un poco viendo la culpa afuera, no adentro mismo, ¿no? Y un poco la situación esta de Gedeón a mí me hacía pensar un poco en que Gedeón estaba tratando de salvar su quintita, ¿no? En realidad todo el pueblo estaba así, porque los madianitas venían y arrasaban con todo, entonces estaban todos escondidos, cada uno estaba mirando, podemos decir, su propia quintita. Él estaba escondiendo, tratando de guardar un poquito de trigo para que le pudiera alcanzar, para poder sobrellevar y poder vivir con lo justo para el día, para hacer un poco de pan para ese día y después al otro día lo mismo, para que no guardaran nada, porque en cuanto empezaban a acumular, venían los madianitas y saqueaban con todo. Y un poco yo pensaba en esto, ¿no? En la condición y la situación que estaba Gedeón. Estaba él haciendo algo bueno, o sea, estaba salvando y proveyendo para los suyos. Y una frase que leí en estos días me interesó mucho y me hacía pensar un poco, ¿no? Porque la frase decía así, ¿no? Lo bueno puede ser una mortal distracción para no cumplir el objetivo que Dios tiene para nuestra vida. Lo bueno puede ser una mortal distracción para no cumplir el objetivo que Dios tiene para nuestra vida. Esto sucedió un poco en la vida de Gedeón. Él estaba guardando para lo suyo, estaba tratando de salvarse, decir, bueno, hago lo mío como puedo, y Dios lo llama a algo distinto, a poder salvar a una nación. Y pensaba en eso, ¿no? Que a veces nosotros como hijos de Dios no solamente tenemos que buscar lo bueno, sino lo excelente. Y muchas veces nos conformamos con lo bueno. Hacemos cosas buenas, como Gedeón. Estaba proveyendo para lo suyo, su familia, pero no se estaba dando cuenta que Dios quería justamente que él librara a toda la nación, no solamente a su familia. Dios quería utilizarlo para librar a toda la nación.
Y pensaba que muchas veces sucede esto en mi vida. Me conformo con lo bueno y no busco lo excelente para Dios. Y muchas veces empezamos a conformarnos, entramos en la vida de lo bueno y tratamos de a veces como autojustificarnos también, ¿no? Podemos decir, logro estar en la iglesia, estoy en la iglesia, por lo menos participo y toco un instrumento y ya con eso me basta, me conformo con eso. Y Dios por ahí nos dice, bueno, está bien, eso es bueno, pero tenemos que buscar una excelencia, ¿no? O por ahí decimos, no, lo mío es solamente, por lo menos voy a la iglesia, ¿no? O por lo menos me conecto al Zoom, por lo menos estoy... Y a veces buscamos justamente nosotros mismos autoconformarnos y autolimitarnos. Y Dios nos pide que busquemos la excelencia, que busquemos justamente la excelencia para su gloria. Y pensaba en esta transformación que Gedeón empieza a hacer cuando el Señor se lo encuentra. Esta transformación de estar escondido y confundido, él empieza justamente a transformarse. Y hay tres cosas que vemos claras en esta transformación de Gedeón para poder ser un hombre de Dios, para buscar justamente eso que debemos anhelar todos, ¿no? La excelencia. Y lo primero que veía justamente era, vamos en orden de lo que aparece en el texto, ¿no? Gedeón empieza esta transformación, esta metamorfosis, este cambio interior y exterior en su vida, cambiando, y podemos decir esto están en el mismo orden quizás, por ahí aparece uno primero que el otro, pero son las dos cosas que van de la mano. Gedeón ofrenda a Dios, hace una ofrenda a Dios, y además Dios le pide, y también lo hace Gedeón, empieza a ordenar su vida, ¿no? En el verso 19 nos dice que justamente cuando el Señor se le aparece, Gedeón le dice, bueno, si vos sos el ángel de Jehová, espérame que voy a traerte una ofrenda. Y Gedeón ofrece al Señor justamente una ofrenda. Eso es lo que vemos en el versículo 19. Dice, y entrando Gedeón, dice, preparó, dice, un cabrito y panes sin levaduras. Interesante, interesante el motivo y la producción de esta ofrenda que Gedeón le entrega al Señor. Habíamos visto hace unos versículos atrás, en el verso 11, que Gedeón estaba aventando un poquito de trigo para poder hacer un pan. O sea, la verdad que la situación del país era una situación de extrema miseria. El pueblo estaba sufriendo las consecuencias de haberse alejado de Dios. Eso algo vamos a ver algo un poquito más en detalle. Y estaban en la miseria. Y sin embargo, a pesar de que Gedeón tenía poquito trigo para hacer un poquito de pan, él igual ofrendó a Dios, le entregó a Dios algo de valor. Y fue a buscar seguramente un cabrito que podría haber seguramente su familia haber comido varios días. Pero él destinó eso para ofrecérselo a Jehová. Qué bueno es que nosotros podamos ofrender nuestra vida a Dios. Eso es un poco lo que Dios busca, ¿no? En lo que hablamos recién de buscar la excelencia. Poder ofrendarle cosas a Dios. No solamente nuestra vida, no solamente... A veces la ofrenda la relacionamos con dinero. Prácticamente al principio lo primero que se nos viene a la mente. Y puede ser porque la verdad que a veces hace falta el dinero. Pero Dios no solamente busca que nosotros ofrendemos dinero. Dios quiere que nosotros, justamente, Dios quiere que ofrendemos nuestra vida. Dios quiere que ofrendemos nuestro tiempo. Dios quiere que ofrendemos nuestras fuerzas. Hay un montón de maneras y un montón de formas en las que le podemos ofrendar a Dios cosas de valor. Por eso es importante comprender esto, ¿no? Para que nuestra vida pueda tener un cambio debemos procurarnos por entregarles cosas a Dios. La ofrenda justamente es una entrega voluntaria a Dios, no es una obligación. Eso tiene que ver con una predisposición previa de cada uno de nosotros. Yo no puedo obligar a nadie a que ofrende algo, a que entregue algo. Y ninguno de ustedes puede obligarme a mí a que yo entregue algo. Es algo voluntario, algo personal, que nace de uno mismo. Por eso, qué bueno reflexionar en esto. Gedeón empieza a cambiar y empieza a ofrendar a Dios. Pero no solamente ofrenda, sino que también ordena. Ordena su vida, es algo que Dios le pide, ¿no? Le dice, mira, tu papá y la familia de tu casa están adorando a los dioses paganos. Hay que ordenar la vida. Dice, destruí esos dioses, destruí todo lo que tu padre tiene, porque hay que ordenar la vida. Y yo pensaba en esto, ¿no? Para buscar la excelencia para Dios debemos ofrendar, pero también debemos ordenar la vida. Eso es lo que Dios nos pide. Dios nos pide que ordenemos nuestra vida. Hay cosas que debemos ordenar. El pueblo vivía de una manera desordenada. Ahora después decíamos, vamos a meditar un poco en esto, ¿no? Estaban teniéndolo todo,
estaban en la miseria. Dios los había dejado en una posición maravillosa. Y sin embargo ellos le dieron lugar al enemigo y la caída fue abismal. Y ahora estaban en la miseria porque tenían la vida desordenada. Y un poco nosotros tenemos que hacer este autoanálisis a la luz de la palabra y ver en qué cosas podemos empezar a ordenar nuestra vida. Dios quiere que justamente nuestra vida esté ordenada, que tengamos nuestras prioridades ordenadas, que tengamos la familia ordenada, toda nuestra vida, todo tiene que tener orden. Porque Dios justamente, la palabra nos dice, es un Dios de orden. Y qué bueno poder revisar nuestra vida si hay cosas que están desordenadas. No solamente cosas de la casa, aunque un poco eso habla también a veces de cómo es nuestra vida, ¿no? A veces tenemos la pieza o la casa como realmente a veces quizás somos, ¿no? Qué bueno ordenar las cosas, pero Dios quiere que ordenemos nuestra vida, que tengamos una prioridad, que Dios sea nuestra prioridad y que actuemos en consecuencia. Si decimos que Dios es lo primero, bueno, esforcémonos por darle un lugar, por darle un tiempo a Dios. Qué bueno es poder ofrendar, también ordenar, pero también obedecer. Yo pensaba en esto, ¿no? En lo que dice el verso 27, interesante, ¿no? Dios le dice a Gedeón, mira, tenés que destruir todas las imágenes que tiene tu padre. Y el verso 27 lo releemos, dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Dice, más temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Es interesante este dato, ¿no? Gedeón fue obediente a Dios. Y un poco ese cambio tiene que producirse en nuestra vida. Nosotros debemos ordenar la vida, debemos ofrendar a Dios, pero también debemos ser obedientes a Dios. Y es interesante lo que decíamos recién. Gedeón tenía miedo de hacerlo de día, pero lo hizo de noche. Fue obediente a Dios. A veces nosotros no somos obedientes y por el miedo a que dirán, por el miedo, podemos poner un montón de excusas. Pero es interesante este dato que nos da la palabra, ¿no? Gedeón tuvo un poco de miedo y a veces un poco puede pasar que tengamos miedo. Pero el miedo no lo paralizó, sino por el contrario, lo motivó o buscó la manera para poder obedecer a Dios. Y ese es el desafío en nuestra vida, a poder obedecer a Dios. Es lo contrario al pueblo, ¿no? Dice el verso 10, que el pueblo, dice del capítulo 6, el verso 10 dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis, dice, pero no obedeciste a mi voz. Esta era una particularidad del pueblo. El pueblo era un pueblo rebelde que no quería obedecer a Dios. Y yo pensaba justamente en esto, ¿no? En la obediencia a Dios trae bendición, pero la desobediencia a Dios trae consecuencias. Y pensaba en 3 consecuencias que trajo la desobediencia de este pueblo para con Dios. Lo primero, cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios nos pide que seamos obedientes. Ahora, si somos desobedientes, lo primero que sucede justamente cuando somos desobedientes, no vemos el peligro o lo peligroso que es el pecado. Cuando nosotros somos desobedientes no nos damos cuenta de lo peligroso que es el pecado, de lo peligroso que es el adversario. La Biblia dice que Satanás, el adversario, está como león rugiente de buscarnos no para rajunearnos, no para lastimarnos, dice para devorarnos, para aniquilarnos. El Señor le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo, para sacudirlos, y yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, a veces cuando nosotros desobedecemos a Dios no nos damos cuenta y nos olvidamos de este peligro, ¿no? No vemos el peligro o lo peligroso que es el pecado. Miren lo que dice el verso 1, lo releemos también, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dice, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Decíamos, este fragmento que hemos leído en los primeros versículos, el pueblo tenía de todo, estaba en lo mejor de lo mejor. Dios los había puesto en una situación privilegiada. Y sin embargo, ellos no se dieron cuenta y le empezaron a dar lugar al enemigo y el enemigo entró y arrasó con todo. Y ahora estaban en la miseria, en la bancarrota estaban. Porque justamente no se dieron cuenta, no vieron lo peligroso que es el pecado. ¿Cuántas veces en nuestra vida sucede eso? Desobedecemos a Dios y empezamos a juguetear con el pecado. Empezamos a juguetear con el pecado y no nos damos cuenta que el pecado es peligroso. Qué bueno también autoanalizar nuestra vida y saber
de que cuando nosotros somos desobedientes tenemos que tener cuidado porque el pecado es peligroso. Es peligroso que nosotros estemos en pecado y que vivamos una vida desobediente para con Dios. Pero lo segundo que no nos deja ver la desobediencia no solamente es el pecado, sino que no nos deja ver el peligro del pecado, sino que también no nos deja ver el poder de Dios. Es interesante este verso 2 que dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, dice, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, dice, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Decíamos, tenían de todo, pero como venían los madianitas y le quitaban todo, el pueblo se fue a vivir a las cuevas. Se fueron a vivir, como podríamos decir, escaparon, huyeron como ratas, ¿no? En las cuevas, viviendo de la miseria, de las migajas, por no valorar el poder de Dios. Y yo pensaba, ¿cuántas veces en mi vida sucede lo mismo? Soy desobediente y me pierdo de disfrutar del poder de Dios. Hermano, no nos olvidemos de que tenemos un Dios poderoso de nuestro lado. Y que esto nos tiene que impulsar justamente a ser obedientes a Dios, no a ser desobedientes. Justamente la desobediencia de este pueblo no les hizo ver el peligro del pecado, pero tampoco les hizo ver el poder de Dios. Ellos se olvidaron del poder de Dios. Podríamos decir, tenían todo para vivir como reyes y estaban mendigando. Gedeón es un claro ejemplo. Estaba en una cueva sacudiendo para tener un pedazo de pan para comer en ese día. Y muchas veces nuestra vida es así, porque no queremos obedecer a Dios. Vivimos de migajas, vivimos de lo prestado, vivimos de las migajas, de las miserias de este mundo, que las miserias de este mundo, que este príncipe de este mundo nos da. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo privilegiado que somos. Y en tercer lugar, la desobediencia no nos permite disfrutar de las bendiciones de Dios. Decíamos, acá los textos lo dicen, ¿no? El verso 3 dice, pues sucedía cuando Israel había sembrado, dice, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel. Dice, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Esta es la situación en la que vivía el pueblo por ser desobediente. Tenían todas las bendiciones de parte de Dios, pero no las podían disfrutar, porque venían los madianitas y arrasaban con todo. Y yo pensaba, ¿cuántas veces en nuestra vida sucede algo parecido? Tenemos de parte de Dios, Dios nos quiere colmar de bendiciones, pero nosotros elegimos vivir de las migajas del enemigo. Elegimos vivir de prestado, elegimos vivir a espaldas de Dios, elegimos desobedecer a Dios. Que podamos reflexionar. Gedeón es un claro ejemplo de este cambio que tiene que producirse en nuestra vida. Debemos dejar de estar confundidos. Quizás no estamos escondidos, quizás sí, alguno esté escondido, porque hay cosas en su vida que tiene que cambiar. Pero qué bueno que podamos hacer ese cambio, esa transformación, que podamos convertirnos en hijos obedientes y que la obediencia nos impulse a poder ordenar la vida y a poder ofrendar a Dios, a poder entregarle cosas a Dios. No como este pueblo que no se dio cuenta de lo peligroso que era el pecado, no se dio cuenta de que desperdiciaron el poder de Dios y que no se dio cuenta de que justamente no podían disfrutar de las bendiciones de Dios porque el enemigo se las quitaba, porque venían los madianitas y le arrasaban con todo. Que nosotros podamos reflexionar en nuestra vida y que podamos tener ese cambio. Gedeón es un ejemplo de una persona que vale la pena obedecer a Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, ¿no? Mire, hay un versículo que quería leer, dos versículos. Alguno que me busque, por favor, Ageo, capítulo 1, verso 5 y verso 6. Y yo voy a leer el segundo versículo, que es Efesios, que lo conocemos también, Efesios 2:10, que casi que lo podemos parafrasear de memoria, pero lo vamos a leer. Mientras alguien me busca, por favor, Ageo. Efesios dice que Dios... Acá está, ya lo encontré. Efesios 2:10 dice:
porque somos una hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Esa es nuestra responsabilidad. Este pueblo tenía todas las bendiciones de Dios, pero quiso andar en otro camino, quiso andar en otra sintonía. Y ahí estaban, sufriendo las pérdidas materiales y las bendiciones que Dios tenía para ellos espirituales de manos de Madián, de manos de los madianitas, sufriendo todas las pérdidas, porque justamente ellos no quisieron andar en las obras que Dios preparó de antemano. Que nosotros podamos reflexionar, ¿no? Y el otro texto, alguno que lo tenga, ahí lo veo a Carlitos desmuteado, seguramente lo podás tener. Dijimos Ageo, Carlitos, capítulo 1, versos 5 y 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ahí está. De vuelta, pintadito la historia del pueblo de Israel con Madián. Dice Dios, mediten, y aclara, mediten bien. Y esa es nuestra responsabilidad. Hoy cada uno de nosotros tenemos que hacer este autoanálisis, tenemos que meditar y tenemos que meditar bien. A poder buscar lo excelente, Dios quiere eso, ¿no? Gedeón estaba haciendo algo bueno, estaba proveyendo para los suyos, pero Dios quería que él dejara lo bueno y vaya por lo excelente, darle la victoria al pueblo, a toda la nación. Y muchas veces nosotros tenemos que meditar si estamos siendo conformistas en nuestra vida espiritual, si estamos dándole a Dios hasta ahí nomás y no estamos buscando la excelencia con nuestra ofrenda. Si estamos como este pueblo quizás, en la bancarrota, viviendo o buscando las migajas que nos puede dar este mundo. Dejemos de buscar en este mundo y vayamos a Dios. Obedezcamos a Dios, porque Dios es un Dios poderoso, un Dios de milagros, un Dios de amor, que quiere justamente transformar nuestra vida. Pero nosotros debemos estar dispuestos a obedecer. Ese es el precio que hay que pagar para vivir como Dios quiere. Obedecer a nuestro Dios y entregarle lo mejor, porque Él así lo hizo por nosotros. Él entregó lo mejor y poder justamente, como decía este texto, poder ordenar nuestra vida. Dios quiere eso, que si nuestra vida está desordenada, meditemos bien y ordenemos en nuestra vida. Este pueblo dice, Ageo decía eso, ¿no? Comen pero no se sacian, toman agua y siguen con sed. Trabajan y la plata cae en un bolsillo de saco roto, porque no se ven los beneficios. Entonces está el desafío para nuestra vida de poder meditar bien qué es lo que estamos haciendo con nuestra obediencia a Dios, qué es lo que estamos haciendo con nuestra ofrenda a Dios y qué es lo que estamos haciendo con el orden que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Amén.